No This podemos, conference will now be recorded. no podemos vivir un cristianismo falto, ignorante, inconsciente. Tenemos que aprender a crecer, a madurar, a estar atentos, a saber qué es lo que Dios nos quiere enseñar y aplicarlo. ¿Y qué importa, hermano? Que se nos repita 1, 2, 3, 4 veces, con tal de que siempre lo tengamos presente y guardado y sellado, incrustado en nuestro corazón, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cada vez que se habla y una y otra vez, siempre surge cosas nuevas, fluye la fuente de vida y Dios abre los sentidos espirituales para poder entenderla. Gloria al Señor, y así poder crecer y madurar y vivir una vida plena, espiritual, y tener experiencias en el Señor y estar conscientes del mundo en donde estamos, estar conscientes del mundo donde fuimos traídos, en el mundo donde estamos, que no es nuestro, que es un mundo de tinieblas, de maldad. Por eso damos gracias a Dios en esta tarde. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí juntos para seguir aprendiendo de su palabra, de su espíritu, y llevarnos en nuestro corazón lo que Dios quiere hablarnos. Y bueno, mis hermanos, hoy tenemos nuestro estudio, ¿verdad? Y nuestro estudio le he titulado, bueno, pues realmente le he titulado una costumbre muy común en los hijos de Adán. Hoy vamos a hablar de una costumbre entre los hijos de Adán, ¿verdad? Los hijos de Dios, pues estamos aprendiendo a desligarnos, estamos aprendiendo a dejar de ser de esa naturaleza adámica, aunque estemos envueltos en ella, aunque a veces caigamos en cierta forma en esas tendencias y costumbres que la naturaleza adámica nos ha dado y nos ha incrustado y la llevamos por el resto de nuestro peregrinaje en este mundo, en esta tierra, aunque sea momentánea y leve, aunque sea corta y harta de sinsabores. Aquí estamos envueltos en esta naturaleza y bueno, hoy vamos a hablar de esa costumbre que va a ver que se va a dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, vamos a aprender, bueno, voy a dar algunos versículos para que me ayuden. Vamos a ver quién está en línea. Gloria al Señor, ¿quién me puede ayudar? Vamos a dárselo a los jóvenes primero que se encuentran en la línea. Vamos a ver si está el joven Adriancito por ahí, mi hermano Adrián, que nos pueda ayudar con Lucas capítulo 12, verso 57. Hermano. Sí. Perdón, hermano, no le escuché nada más que dijo Adrián. Sí. Sí. Ajá. ¿Está ahí, hermana? ¿Se nos podrá ayudar? No, hermano, él ahorita anda ocupado, hermano. Está bien, mi hermana. Vamos a ver otros jóvenes, si no, ahorita lo reparto entre ustedes, ¿ok? Ahí con el hermano Francisco, hermano, ¿cuántos jóvenes tienes ahí? Tengo dos, aquí ahorita, Alía y Aarón. Ok, bueno, a mi hermanita Elía que nos lea Lucas 12:57. Y Aarón que nos lea Romanos 2:1. Ok, hermana Carolina nos lee Juan 8:15. Amén, hermano. Mi hermana Shelly que nos lea Juan 12:47. Hermano, discúlpeme, ahorita no traigo la Biblia conmigo. Ok, no se preocupe, mi hermano. Entonces el hermano Feliciano Siervo nos puede leer Juan 12:47. Hermano. Amén. Amén. Ok. El hermano Luis nos puede leer Isaías 32:1. Bien, hermano.
¿Y está la joven ahí con usted o no? No está, hermano. Ok, el hermano Raúl Osegueda, hermano, Dios le bendiga. ¿Nos puede leer Primera de Corintios 6:2? Amén, hermano. Gracias. Mi hermana Paula nos puede leer Mateo 7, versículo 1 al verso 2. No está la hermana Paula. Amén, hermano. Amén. Ay, se oye mucho eco. Amén. Ok, no sé qué pasa, soy un ruido raro, ¿verdad? Ajá, ya. Es que había interferencia. Tiene dos computadoras prendidas o dos aparatos prendidos. Tiene que checar Apágalo. Ok, la hermana Rosita nos puede leer Romanos capítulo 2, verso 1. Verso 1 y verso 2. Y verso 3, hermana. El hermano Francisco nos puede leer Levíticos 19:15. Me Gloria a dice Dios. amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hasta ahí vamos a dejar y después si nos buscan, damos más textos, pero por pronto hasta ahí. Ok, gloria al Señor Jesucristo. Pues sí, hermano, hay algo muy importante de aprender cada uno de nosotros. El hábito, la costumbre, no sé, yo le llamo costumbre entre los hijos de Adán, ¿verdad? Pues así yo le titulé a la enseñanza, porque es una enseñanza muy propia para los seres humanos, hermano. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ver lo que conlleva, el peligro que conlleva. Mayormente cuando Jesús nos advirtió y nos puso en cuidado esa palabra, esa costumbre. ¿Y sabe cuál es? La costumbre de juzgar. Somos muy juiciosos los seres humanos. Todo el mundo juzga. Y ese mal puede cundir aún hasta los hijos de Dios. Juzgar siempre a otros. Siempre estamos juzgando a otra gente. A toda gente la estamos juzgando. Yo no sé, esa tendencia humana que tenemos, ¿verdad? Que a veces estamos luchando. Y el Espíritu de Dios a veces nos redarguye o nos da la advertencia, tener cuidado de dejar de practicar, de andar juzgando a otros. Porque nunca, a veces, no aprendemos a darle un punto exacto o a darle a esta tendencia un punto exacto como lo es a nosotros mismos. ¿Me entiendes? Somos juiciosos, pero tenemos que aprender a juzgarnos a nosotros mismos y no a otros. Porque para eso no fuimos llamados. Porque el que juzga fuera de lo honesto, de lo equitativo, si juzga, debe aprender a ser parejo. Tiene que comenzar de sus propios actos. No de aquí para allá, sino de allá para acá.
Por eso hay que aprender nosotros a tener cuidado como hablamos, como juzgamos, que no se haga crónico, porque podemos caer en la regla y poder ser medidos nosotros mismos. Por eso es una tendencia humana que la estamos aprendiendo nosotros a controlar y a ser justos en todo lo que pensamos y hablamos. Y le voy a decir una cosa, en todo esto, aún Cristo no nos dio permiso de juzgar. Fíjese nada más. Aunque nuestro justo sea justo, honesto, como usted quiera, a veces hay que aprender a callar. Parece que así es como el Señor nos quiere enseñar. Aunque a veces vemos a Cristo cuando lo bofetean y Él dice, bueno, ¿por qué me bofeteas? No, estaba reclamando algo justo, algo honesto. ¿Por qué razón se le había golpeado? Pero tenemos que aprender a entender, a conocer y a madurar sobre esta tendencia humana que tienen nuestros miembros, esas actitudes, esas costumbres, que es andar juzgando. Gloria al Señor, a ser juiciosos. A ser juiciosos significa pues también ser honestos, considerándonos a nosotros mismos. Pero hay una palabra que es muy clara y está en Lucas 12:47 acerca de juzgar. Mire lo que dice Lucas 12:57. Amén. Lucas 12:57. Mi hermanita Lía, creo que le dice el texto. Sí, perdón, hermano. ¿Por qué Amén. por vosotros mismos lo que es justo? Sí. ¿Por qué no juzgáis por vosotros? ¿Y por qué no juzgáis? Gracias, mija. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Fíjense nada más, hay que aprender la justicia de Dios. O sea que si no se juzga honestamente, dice el Espíritu Santo, que es inexcusable, porque lo que juzga a otro, a él mismo se condena. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Por lo cual es inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas por en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo, mas sabemos que en el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es seguro verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Amén. Amén, mi hermana. Gracias. Fíjese nada más qué tan cuidado se debe de hacer cuando se hace un juicio, ¿no? Cuando una persona tiene la responsabilidad de hacer un juicio.
Hermano Rentería, perdone Sí. que lo interrumpa. Sí, mi hermano. Hermano, fue Romanos, ¿qué capítulo? 2, verso 1 hasta el verso 3. Muchísimas gracias, hermano. Perdone que lo interrumpí. No, no se preocupe, que acá, pues aquí estamos, somos hermanos y podemos aquí preguntar y opinar, sugerir. Bueno, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo habla sobre el que hace un juicio. Por eso dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según la verdad contra los que hacen tales cosas. Gloria al Señor Jesucristo. Fíjense, notemos qué tan peligroso es tomar el juicio de Dios en nuestras propias manos. Hay condenación sin excusa. Por eso tenemos que aprender a escudriñar la palabra del Señor, porque podemos estar condenándonos a nosotros mismos cuando estamos condenando a los demás. Condenar a los demás es juzgarlos. Lo que nosotros juzgamos a los demás es juzgarnos a nosotros mismos. Y eso se hace mucho en muchas iglesias, en muchas congregaciones, en nuestra propia vida. Somos muy juiciosos. Estamos juzgando a los demás y no estamos mirando que el problema que ellos tienen, nosotros lo tenemos más grande. Nosotros estamos más en un lugar de juicio, de condenación, que lo que nosotros estamos juzgando. Por alguna razón Jesús dijo, quita primero la viga de tus ojos, ¿no? Antes de quitarle la basura del ojo de tu hermano. Todo eso es importante, hermano, porque Dios lo habla. Él lo puso y lo escribió para que nosotros aprendiéramos a ser más conscientes de lo que estamos haciendo. Yo sé que este es un hábito y una costumbre de los hijos de Adán. Y como nosotros estamos envueltos en esta naturaleza, tenemos que tener cuidado con este impulso adámico que tenemos. Y más cuando Cristo nos está hablando que tengamos cuidado en ese juicio de no juzgar. Y si vamos a juzgar, si vamos a hablar, hay que juzgarnos a nosotros mismos. Hay que considerarnos a nosotros mismos. Hay que hacer un justo juicio, honesto, equitativo. Cuando Dios permitió juzgar en la antigüedad, se les advertía que tenía que ser justos en los juicios. Mire, dice Lucas 19, Levíticos 19:15. Amén, gloria a Dios. 19:15 dice, no harás justicia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ni al pobre por ser pobre, ni al rico por ser rico. El juicio tiene que ser honesto, equitativo. El hombre maduro, el hombre que hace justicia, el hombre que está puesto para juzgar, sabe esos principios. ¿Me entienden, mis hermanos? Nosotros tenemos que aprender a hacer la justicia de Dios como Dios lo hace. Si es que queremos meternos en esos surcos atravesados, como dicen allá en mi rancho. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso tenemos que aprender la escritura para poder entender el liderazgo de Dios, de lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso, mis hermanos, el que condena, se condena a sí mismo, porque no está siendo equitativo, no está considerándose a sí mismo. Hay gente que, bueno, yo en el pasado, en el ministerio donde estábamos, había tanta gente que, bueno, uno tenía que verlo sangrar por las acciones que hacía.
Y al mismo tiempo, cuando daba uno un consejo en el ministerio, pues uno tenía que aprender a considerarse a sí mismo. Gloria al Señor, y no poner más cargas de las que nosotros no podemos llevar. El Hijo del Altísimo tiene que hacer la diferencia. Tiene que aprender a escudriñar las Escrituras. ¿Y sabe usted por qué, mi hermano? Porque Dios no nos llamó a jueces. Dios nos llamó a defender como defensores. Por eso están las disciplinas. En la iglesia hay disciplina, y al hermano y a la hermana que ha caído o que tiene un problema o que tiene o que está siendo influido por un demonio, uno tiene que aprender a darle una medicina correcta, una disciplina. No debemos de condenarlo por su acto, por su hecho. Antes, por lo contrario, debemos ser sus defensores. Tenemos que llevar un ministerio de vida, no de muerte. Dios nos llamó para dar vida, no muerte. Nosotros no podemos excluir o quitar de la congregación por simplemente actos terribles, ¿no? Si la persona está dispuesta a humillarse, está dispuesta a cambiar, pues simplemente se pone una disciplina, una medicina para que se arrepienta. No era el Señor, aunque esté incomunicado, va a estar humillado al Señor y va a estar buscando la reconciliación con el Señor. Pero nunca usar un ministerio de condenación y de muerte. ¿Me entienden, mis hermanos? Tenemos que aprender a juzgar y a ser justos y llevar un ministerio de vida a aquellos que Dios nos ha llamado para líderes. Por eso la Biblia habla sobre la disciplina. La disciplina también es una defensa a la condenación. Gloria al Señor Jesucristo, porque si uno tiene fe, pues debe aprender a guardar su nivel de fe, su medida, antes de querer poner la fe de otros, porque da la casualidad que el juzgar y hablar de otros y uno se descuida, uno cae y queda en peor situación delante de los demás. Por eso hay que aprender a mirar y no caer. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso la disciplina existe y tenemos que aprender a defender a nuestro hermano contra el diablo. No podemos entregárselo al diablo todavía sin haberle tenido misericordia. No podemos nosotros condenarlo y desecharlo, gloria al Señor, sin pedirle al Señor qué hacer con él. Por eso no podemos emplear un ministerio de muerte y de condenación, sino de amor. Gloria al Señor. Tenemos que abrazar y defender a nuestro hermano del diablo. El motivo del juez de jueces, el mismo juez de jueces, el soberano. Fíjense nada más lo que dice en Juan 8:15, una palabra muy clave para este estudio. Amén, gloria a Dios. Juan 8:15 dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Fíjense nada más, Cristo no juzga a nadie y nosotros los humanos estamos juzgando según la carne. No podemos ver más allá de lo que hay en el trasfondo o lo de atrás. Dios sí lo sabe, Él sí conoce. Nos podemos equivocar, andar juzgando lo que no sabemos, ¿verdad? Nosotros no tenemos el conocimiento profundo para hacer un juicio justo de lo que hay. Tal vez estemos haciendo un juicio injusto y entonces va a caer sobre nosotros el ser condenados porque nosotros estamos condenando. Les voy a decir en este aspecto, muchas veces usted se queda con un concepto de cierta persona, de hermano, ¿verdad?, que ha sido juzgado malamente. Espiritualmente el hermano está condenado y espiritualmente el que lo condena también. ¿Cuántos hermanos no se han humillado y han alcanzado la gracia y la misericordia y el perdón de Dios? Y sin embargo, toda una congregación lo tiene como un émnico y publicano. Toda la congregación lo tiene como un pervertido, un malvado, un mentiroso. Bueno, tantas cosas que el mismo diablo dejó de acusarlo porque miró la sangre de Cristo en él, miró el perdón en él. Pero nosotros, como juzgamos según la carne, todo el resto de su pobre vida del juzgado va a estar en nuestra mente como un hombre desobediente, sucio, y bueno, tantas cosas que pueden suceder cuando juzgamos injustamente. ¿Me entienden, mis hermanos? A veces el que es juzgado ya no se levanta porque no
no fue un juicio de vida, fue un juicio de muerte. Y aunque reconoció o no reconoció, él buscaba que alguien lo amara, que alguien lo entendiera y que alguien supiera que él estaba arrepentido y que él ya se había humillado al Señor y que él ya había derramado sus lágrimas en el Señor. Y así como el Señor lo perdonó, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar, porque si no perdonamos, el Señor nos perdona a nosotros. Nosotros lo enjuiciamos, el Señor nos enjuicia a nosotros mismos. Así es que nosotros, hermanos, podemos caer en el engaño del juicio, porque juzgamos según la carne. ¿Me entienden, mi hermano? Nosotros juzgamos según la carne. Fíjese, Jesús dijo, yo no juzgo a nadie. ¿Por qué nosotros somos tan atrevidos de andar juzgando a otros? Por eso esa tendencia y costumbre surge de nuestra naturaleza. Gloria al Señor Jesucristo. Y a veces queremos nosotros usar un juicio por la madurez y la experiencia que tenemos en el Evangelio o en la sabiduría o en el Espíritu de Dios. Mire, hermano, Dios no nos deja meternos en ese juicio donde podemos caer en engaño del diablo. Yo no sé, yo no creo que alguien que tiene el Espíritu de Dios no use un ministerio de vida. Cristo no vino a juzgarnos, porque si haya venido a juzgarnos, ya estuviéramos condenados usted y yo. Él no vino a juzgar, Él vino a salvar. Esa actitud tenemos que tener nosotros. Tenemos que salvar a nuestro hermano. Tenemos que salvar al caído. Tenemos que ayudarlo a levantarlo, a cubrirlo, a defenderlo del diablo. Hay una palabra en Zacarías, creo, ¿verdad? Sí está ahí, nomás que me gustaría buscársela. Ahorita que me acordé, fíjese nada más. Si me permite un poquito, voy a sondear esta Biblia en Zacarías, donde es juzgado Josué, el sumo sacerdote, a la vista del diablo, pues ya tenía que caer muerto. A la vista del diablo ya él tenía que ser condenado. A ver, déjeme ver, es que está Jehová será sobre él. Ok. Hay un evento aquí creo que está en Zacarías, mis hermanos, donde el sumo sacerdote Josué, el sumo sacerdote que representa a todos los sacerdotes, en el capítulo 2 de Zacarías, versículo 2. A ver, alguien me lee Zacarías capítulo 2. Capítulo 3 de Zacarías. Capítulo 3 de Zacarías, versículo 2. Zacarías 3, 2. Hermano, ¿alguien me puede leer Zacarías capítulo 3, verso 2? Amén, hermano. Amén, gracias, hermano. Capítulo 3, verso 2 de Zacarías. Así es, mi hermano. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es un arrebatado del incendio. ¿Eso es? Hermano, léame Zacarías capítulo 3. Sí, es ese, pero es capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Léame Amén. del versículo 1 al verso 3, por favor. Dice, me mostró al sumo sacerdote de Josué, al cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para quitarle. Dijo Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es un tritón arrebatado del incendio
y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. El verso 4, mi hermano. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. De ropas de gala. Gracias, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Y así usted puede seguir leyéndolo hasta abajo y se va a dar cuenta que un sumo sacerdote que entraba a la presencia de Dios caía muerto. Caía muerto mayormente si llevaba su vestidura inmunda, a grado que Satanás estaba a un lado listo para agarrar su alma porque se había presentado delante de Dios en desobediencia a los principios de santidad que se requería para entrar al lugar santo. Y en un lugar, en una área espiritual, en un plano espiritual, vemos la escena representando a los sacerdotes de Dios, ¿verdad? Aún que se presentan delante de Dios, que se presentan en el lugar santísimo con vestiduras inmundas, se presentan sin llenar los preceptos de Dios, acercarse como es debido delante de Dios. Aquí vemos nosotros a Josué, un sacerdote, ¿verdad? Que se presentaba con vestiduras inmundas. Obviamente el diablo pedía su alma. El diablo estaba esperando que cayera muerto para llevárselo. Es por eso que el ángel de Jehová dijo que no, que Jehová Dios te reprenda, Satán, ¿no? Y mandó que le quitaran las vestiduras inmundas y lo vistieran con vestiduras de gala, de justicia. ¿Qué significa esto, mi hermano? Significa que en el plano de Dios, en el juicio de Dios, aunque nuestro juicio sea injusto, aunque nuestro juicio sea equivocado, aunque nosotros estemos condenando por la palabra misma de Dios, mire los fariseos cómo trajeron a aquella mujer hallada en adulterio, ¿no? Cómo vinieron delante de Jesús para decirle, mira, en Moisés las mataban, en Moisés las apedreaban. Así está escrito en la ley, esa es la palabra de Dios. ¿Tú qué dices respecto a esto, no? Estaban usando la palabra de Dios para juiciar y bueno, todo hombre, mayormente líderes, usan la palabra de Dios para hacer un juicio equitativo, un juicio honesto, un juicio basado en la escritura, pero aún así, hermano, podemos equivocarnos. ¿Y sabe usted cómo podemos equivocarnos? Por el simple hecho de, primero, que no nos consideramos a nosotros mismos y segundo, que no estamos usando un ministerio de vida, sino de muerte. Por eso podemos caer, hermano, podemos caer en juicio porque nosotros no sabemos entender ni considerarnos a nosotros mismos y estamos apuntando con el dedo, enjuiciando y aparentemente como un líder, un liderazgo que nosotros tenemos de consejo, ¿verdad? No de juicio, de consejo. Aún así, debe de temblar nuestro corazón para poder darle un consejo adecuado, justo, equitativo, considerando nosotros mismos a un hermano que necesita ser restaurado y darle una disciplina donde él pueda reconciliarse con el Señor no es esto en un tiempo, no es decirle, ¿sabe qué, hermano? Va a estar en disciplina por un mes para que no, la reconciliación no tiene términos. Dios da testimonio del humillado, porque el que se humilla al juicio le es quitado. El que se humilla es ensalzado. Obviamente el juicio de Dios debe entrar por la casa, pero bíblicamente él dice que el que se humilla será levantado. El juicio de Dios es quitado cuando se humilla el hombre que falló al Señor. ¿Me entienden, mis hermanos? Sin embargo, el acusador no entiende esto. El acusador está queriendo agarrar terreno para que ese hermano ya no se levante, esa hermana ya no se levante. ¿Y qué sucede? Que lo tenemos bajo condenación todos y ¿cómo lo vamos a restaurar si lo hemos condenado? ¿Cómo lo vamos a restaurar si no hemos ofrecido el amor de Cristo? Tenemos que defender del diablo, tenemos que nosotros que, aún en el plano de Dios, mire cómo Dios viste en justicia a sus siervos. ¿Por qué? Porque Dios conoce, Dios sabe lo profundo. Muchas veces, mire, ¿qué le diré? Le voy a decir,
hay hermanos ministros conocidos, ¿no? Que se fueron con el Señor ya, pero en oculto, pues habían fornicado, se les halló que estaban fornicando adulterando con algunas hermanas, unas hermanas, etcétera, ¿no? Se les descubrió y se les disciplinó. Y en cierta forma, aún muchos todavía lo tienen como un adúltero, ¿no? Pero no fue así, hermano. Dios respeta, Dios sabe, Dios conoce los créditos que tenemos y Dios lo levanta cuando se humilla. Mire usted la diferencia entre David y Saúl, ¿no? Mire, Saúl desobedeció la palabra cuando fue a Amelec y desobedeció la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Su reino fue cortado. Fíjese, él desobedeció la palabra y fue cortado, ya no se le dio otra oportunidad, se le dio el reino a otro, que era conforme al corazón de Dios. Pero mire usted lo que hizo David. David adulteró, David mató, y sin embargo, pues Dios lo perdonó. ¿Por qué? Primero, porque se humilló. Segundo, porque en su vida personal había una historia de un hombre consagrado, de un hombre entregado a Dios. Eso es importante. Es importante tener de dónde sostenernos, pero cuando no tenemos de dónde sostenernos, ¿verdad? Entonces podemos caer, y desde muy alto, ¿verdad? Digo, caer desde muy alto de un orgullo, de una soberbia, de una altivez, así como el Señor mira a los altivos de rostro. Bueno, lo que les quiero decir, mi hermano, que aún en un plano espiritual, aquí en lo que leyó mi hermano Aquino, hermano Feliciano Aquino, se está viendo una escena en un lugar espiritual donde Satanás está ahí, ¿verdad? Y donde estaba esperando la muerte del sumo sacerdote para agarrarlo y llevárselo. Y aún así Dios no se lo permitió. Fíjese nada más, aún así Dios no lo permitió, aunque el diablo tenía en cierta forma la razón, basado al concepto divino de la palabra, de que ningún sacerdote podía entrar a un lugar santo con ropas inmundas. Y dijo, ok, ese es el problema, aquí tienen las ropas inmundas, dijo el Señor, y pónganles vestiduras de justicia, y pónganles vestiduras de gala, ¿no? Por eso estamos hablando nosotros la costumbre del juicio, de juzgar, ¿no? No podemos irnos ahí, menos de condenar, mi hermano, porque Dios nos llamó para dar vida. Somos un ministerio de vida y tenemos que considerar a mi hermano y estar orando por él y estar rogando por su alma para que él se arrepienta y él nuevamente se integre y empiece a trabajar para la gloria del Señor Jesucristo. Porque si es cierto que un día vamos a juzgar, pero cuando Jesús dice, vosotros juzgáis según la carne, mas yo no juzgo a nadie, él mismo rectificó esta palabra en Juan capítulo 12, verso 47. Amén, gloria a Dios. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ok, Dios respeta, ¿verdad? Dios da la oportunidad. Dios con su palabra nos avisa y nos enseña. No se puede nosotros, hermano, a un Cristo mismo, ¿verdad? Andar juzgando al que desobedece la palabra. El que la oye la palabra y la desobedece y no la entiende, aún Cristo no lo va a juzgar aquí. No, él no vino a juzgarlo. Pero la palabra que escuchó, esa la va a juzgar en el día postrero. Cristo vino a salvar. Nosotros estamos en el ministerio de salvación. Nosotros tenemos el ministerio de ir y llevar las buenas nuevas a todos los que espiritualmente están condenados por causa del pecado, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, porque el pecado ha hecho separación, porque el pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Así es que nosotros vamos sobre gente condenada, así como nosotros estamos llevándole esta palabra de salvación. Nosotros vamos a llevar vida. Obviamente, si nosotros estamos teniendo
estamos teniendo misericordia o estamos teniendo compasión, o estamos viendo a las almas que se están condenando y se están perdiendo, ¿cuánto más a nuestro hermano? ¿Cuánto más a nuestra hermana que por X descuido cayó? ¿Verdad? Si estamos amando a un mundo malvado, perverso, inmundo, ¿por qué no amar a mi hermano que tiene la sangre de Cristo? ¿Por qué no amarlo y ayudarlo para que se restaure en vez de juzgarlo y condenarlo? En vez de juzgar tal vez su falta de conocimiento o su falta de madurez o la forma de crecimiento que tiene, tal vez algunos son neófitos, unos son principiantes, algunos tal vez uno dice, este hermano, ¿cuántos años tiene el evangelio y todavía se comporta así? No ha crecido, ¿por qué no ha crecido? Ese es un juicio injusto, porque uno no sabe lo que hay un trasfondo. Nosotros no nos dio Dios para andarlo juzgando, ¿me entiende? Yo sé que como ministros de Dios a veces la carga se nos hace muy pesada por la rebeldía que hay a veces en algunos hermanos, porque están estorbando a los demás para que crezcan y bueno, estamos teniendo nosotros pasando la escuela de la paciencia, ¿no? Como hombres de Dios, tenemos que aprender a ser manso y humilde y practicar la paciencia en varias situaciones con los hermanos, pero nunca usar un ministerio de muerte ni de condenación. Antes, por lo contrario, vamos a orar más, vamos a ir por la oveja perdida, vamos a dejar las 99 ahí, vamos a ir por la perdida, porque el hombre de Dios, el pastor de Dios, las 99 no llenan su sed y hambre de ir a buscar a la que se perdió. Cualquier pastor diría, una no es ninguna, aquí están 99, ¿verdad? Tal vez ni siquiera se ha dado cuenta que la ovejita aquella ya dejó de ir, que allá la atrapó el diablo, ¿no? Y que está sufriendo, está padeciendo. Quiere alguien que lo ame, alguien que le extienda su mano. Mire nada más aquel sacerdote y aquel levita, cuando vieron a aquel hombre que iba para Jericó desde Jerusalén, y unos bandidos lo agarraron y lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dice que pasó un sacerdote y lo miró y se dio vuelta, y pasó un levita y también lo miró y se dio vuelta. Sin embargo, un samaritano fue movido en compasión y lo agarró. Por eso, mis hermanos, no podemos nosotros dejar a la perdida, no podemos condenarla ni juzgarla. Tenemos nosotros el ministerio de ir a abrazarla y sanar sus heridas. ¿Me entienden, mis hermanos? Lo que Jesús habla indica que cada criatura redimida por la sangre de Cristo tiene que ayudarse unos a otros, tiene que salvarse unos a otros, no juzgarse. Por eso el Espíritu de Dios da testimonio que somos hijos de Dios. Y oiga bien esto, mis hermanos, si somos fieles en defender y no juzgar a nuestros compatriotas cercanos y eternos, o sea, nuestros hermanos, se nos dará un estaño en el tribunal de Cristo. Y ahí sí seremos jueces, ahí sí seremos presidiarios, ahí sí juntamente con el juez de jueces, Jesucristo, juzgaremos las naciones. Llegará el momento donde sí se nos va a poner en juicio, porque el juicio primero lo metimos nosotros, el juicio primero comenzó por nuestra casa. Nosotros nos metimos en el juicio, en la justicia de Dios, por eso sufrimos y padecemos en este mundo que no es nuestro mundo, en este sistema donde está infestado la atmósfera de demonios. Nosotros estamos pasando por un momento difícil, por eso un día vamos a juzgar. Mire lo que dice Isaías capítulo 32, verso 1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Miren nada más, el rey se sentó a juzgar y príncipes presidirán en juicio. Nosotros vamos a presidir los juicios de Dios. Ahora sí vamos a presidir, porque somos testigos de él. Dios va a traer a los condenados y va a traer a los testigos para que vea que su juicio que Dios hace es según la verdad, como dice el verso 3 de Romanos que leyó mi hermana Rosita. Dios es justo en sus juicios y él se sentará a juzgar. En el día posterior, él se sentará a juzgar. Él quiere que nosotros entendamos que los actos pecaminosos, la desobediencia y las decisiones propias del hombre, ellos van a tener sus propias consecuencias. Y nosotros no nos va a decir,
el acto o la desobediencia o lo que hicieron para poder nosotros juzgarlos antes de tiempo. De ninguna manera. Ese no es nuestro ministerio. Ese no es nuestro llamado. No es el sentir de Cristo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a entender el Espíritu de Dios. Antes, por lo contrario, vamos a abrazarlo, vamos a ayudarlo, vamos a defenderlo, vamos a orar y a rogar. Porque una persona no ha orado, no ha ayunado por la hermana o el hermano que está juzgando. No se da cuenta que primero es el juicio. No se da cuenta que primero esa costumbre humana de andar juzgando antes de orar y rogar y pedir y ayunar, ¿verdad? Ese es un mal, es una motivación satánica, diabólica, de que una persona se ponga primero a juzgar y a ver los errores de los demás, porque da la casualidad que siempre habla de lo malo, no habla de las virtudes, no habla de aquello que edifica, siempre habla de aquello que perjudica. Entonces, ¿qué significa? Que es un argumento, es un dardo del diablo que ha aceptado la persona que anda apuntando a todo mundo. El que es justo se pone a orar, a clamar, a gemir, a rogar, porque ama, porque sabe que mi hermano está pasando un momento difícil y el diablo lo tiene atrapado o se ha dejado atrapar por los piratas de los aires, que después traemos un tema de eso, de los espíritus de los aires. Se ha dejado manipular y atrapar su conciencia. Pues hermano, con más fervosidad tenemos que orar y pedir y rogar. Gloria al Señor Jesucristo. Yo me he admirado, sinceramente le digo, mi hermano, en algunos ministerios yo no había oído lo que hacen en este ministerio. Oigo a mi hermano Francisco dar una ensarta de tantas almas, de tantas personas que ora y que pide, y yo nunca lo había visto. En el ministerio que yo estuve, nunca andábamos rogando tanto, ¿verdad? Y fíjese nada más qué enseñanza yo estoy aprendiendo aquí con ustedes. La importancia de rogar y pedir, de seguir amando a aquellas personas que las tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellas personas que tal vez ni sepan que nosotros estamos orando por ellas, pero aquí estamos orando, estamos gimiendo y orando. Tantos hermanos, más de 1,300 hermanos que conozco yo, que están en necesidad, tal vez algunos de ellos, de oración. Y miren nada más qué injusto estoy haciendo yo, ¿no? De decir, no, pues ellos no quieren nada. Pero a mí me han rechazado en la mera cara, me han hablado, me lo han puesto bien claro que ellos no quieren nada de la Biblia, nada de mí, mis padres comenzando por ese lugar. Y sin embargo, yo no puedo decir, no, Señor, pues ellos ya tomaron su decisión, yo sigo adelante. No, de ninguna manera. Yo voy a seguir orando, yo voy a seguir rogando por aquel que ha despreciado este evangelio, por aquel que me ha dicho, no, tal vez estaba pasando por un momento o está hablando ignorantemente. No por eso voy a sentirme yo dañado en mi espíritu, no, de ninguna manera. Ya sabemos quién es, ya sabemos el lugar que se encuentra y vamos a seguir orando y rogando por ese hermano, por esa hermana. No lo vamos a dejar caer. Gloria al Señor Jesucristo. No podemos nosotros ser jueces, no podemos nosotros andar juzgando y mucho menos condenando. Por eso tenemos que aprender a defender y a no juzgar. Tenemos que amar a nuestro hermano, tenemos que abrazarlo, pero llegará el día donde sí vamos a ser presidiarios. Va a llegar un día donde sí vamos a juzgar, un día donde el rey de reyes, el juez de jueces se va a sentar y nosotros juntamente con él vamos a presidir esos juicios. Seremos jueces, pero aún no ha llegado ese tiempo, eso es muy claro. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 3. Verso 3, hermano. No, 2. 1 Corintios 6, 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo debe ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hay que tener un discernimiento en todo esto, mayormente en nuestra persona, ¿ok? Mayormente cuando vamos a tomar una decisión de cómo llevar la obra de Dios, ¿ok? Tenemos que tener el conocimiento pleno de las cosas reales y honestas y justas que se deben de tener antes de hacer un juicio. No podemos nosotros con ligereza, digo mayormente los que estamos al pendiente de las almas, de las ovejas. Las ovejas tienen que llevarse con amor, con compasión, con entrega, al que el siervo de Dios está entregado a su rebaño. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hay cosas que podemos entender y juzgarlas en una expresión no de condenación.
sino entendimiento. De entendimiento significa cuando nosotros sabemos sobrellevar las cargas de los demás. Entendimiento significa cuando nosotros sabemos considerar, ¿verdad? Considerar a la persona, y cuando nosotros sabemos que cada uno tiene una diferente medida, y para ello tenemos que ser comprensibles y saber dar un consejo justo, ¿verdad? Porque si no lo damos justo, la injusticia que cometemos va a caer sobre nosotros. Por eso, sí, hemos de llegar de condenar al mundo, ciertamente. Nosotros va a llegar el momento, no solamente al mundo, a los demonios, vamos a estar nosotros poniéndolos en juicio. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque es justo de los que fuimos oprimidos, es justo de los que fuimos rechazados, así como las almas que claman en el altar por venganza, por la sangre que fueron derramadas aquí en la tierra, aquellos mártires, y están demandando, ¿verdad? Que cuándo serán juzgados aquellos que los mataron aquí en la tierra. Así también nosotros tenemos que aprender a guardarnos en este mundo en que nos rodeamos. En este mundo que nos rodea tenemos que llevar en nosotros el conocimiento de lo que se está hablando en cuestión, de esta costumbre adámica que nos rodea, ¿verdad? Esa tendencia de andar juzgando y hablando. Nosotros tenemos que crecer, mis hermanos. Como hijos de Dios tenemos que mejor practicar el amor. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos, tenemos que amar a nuestro hermano, a nuestra esposa, y así a practicar el amor de Dios para poder ser dignos el día que hemos de juzgar al mundo. ¿Por qué, hermano? Bueno, ya voy a terminar con esto. ¿Por qué hablo esto? Porque, mire, el juicio de Dios es justo. Nadie puede decir que los juicios de Dios son injustos. No, los juicios de Dios son justos y verdaderos. Nunca debemos de dudar sobre Dios cuando juzga justamente. Fíjese, Abraham, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, usted sabe cómo Adán interfirió, ¿verdad? Cómo quiso indultar a aquella gente malvada por 10 justos. Y él, pues, como estaba conociendo a Dios, se dio cuenta, ¿verdad? Pues se dio cuenta que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, a ver si no calmaban su forma y su tendencia pecaminosa. Entonces se dio cuenta de cómo es posible, decía, en su mente tal vez dijo y se lo dijo, ¿cómo es posible que el Dios que yo sigo, el Dios que yo adoro, vaya a destruir al impío junto con el justo? Fue una cosa muy, muy inaceptable por Abraham, y sin embargo se lo preguntó. Bueno, a la finalidad de la conversación de Abraham con Dios, se dio cuenta que Dios es el juez de toda la tierra, y el juez de toda la tierra, él juzgará justamente. Nosotros no podemos decir que es injusto, no, Dios, su juicio es justo. Y si mucha gente se queja por las tantas hambres y guerras y pestilencias que hay alrededor del mundo, no es porque sea Dios quien las causó, sino la libre agencia del hombre. Dios no puede interferir mucho con las generaciones pecaminosas que no han tenido un sentido de arrepentimiento ni de conocer a Dios. Cada generación vive sus propias consecuencias. Y muchas veces, mis hermanos, cuando no se busca a Dios, pues Dios no obra. Y ellos viven pobreza y miseria, y a él están achacando a Dios de tanta pobreza y todos esos vandalismos que hay, al igual que la naturaleza. Piensan que Dios con la naturaleza no, nosotros mismos estamos destruyendo nuestro mundo, estamos haciendo que el mundo entre en una etapa de cambios. Y bueno, mis hermanos, ¿para qué les estoy hablando de el calentamiento global que existe, no? Pero el juicio de Dios es según la verdad. Gloria al Señor. Lo que va a juzgar conforme a la verdad es lo que Él hace. Dios sabe bien que se hizo y Él juzga lo que se hizo en oculto, y juzga según la verdad. Pero ya para terminar este estudio, sí quiero remarcar las palabras de Jesús, que son importantes y son claves para nuestro estudio de hoy. Y eso se encuentra en Mateo, capítulo 7, del verso 1 al verso 2.
Amén. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seráis juzgados, y con la medida con que midáis, os serás medido. Sí, mira usted la importancia de considerarse a sí mismo antes de juzgar, antes de hablar, porque las palabras Dios las tiene muy presentes, y de toda palabra que habla el hombre, de esa vendrá el juicio, aunque sean palabras ociosas. Las palabras ociosas son de un nivel más bajo. Hay 5 tipos de palabras en esto, pero aunque sean las palabras ociosas que no tienen un fundamento, aún de esas va a venir el juicio de Dios. Por eso es importante que tengamos nosotros un nivel de conciencia y una madurez de comprensión para poder meternos en estos planos de juicio o de consejo o de ayuda para los que tenemos el compromiso de guiar y enseñar, ¿no? Y mayormente no es de meternos en asuntos ajenos. Si el matrimonio no quiere venir a recibir un consejo, pues ni modo, ¿qué podemos hacer? Que se sangren entre ellos, ¿verdad? Pero si vienen a pedir un consejo, quien sea, matrimonios, solteros o quien sea, ¿verdad? Tenemos que aprender a considerarnos nosotros mismos porque han venido a pedir un consejo. Nosotros no vamos a agarrar así, agarrar al que vemos y juzgamos y vengas a la oficina, vamos a hablar con usted, a ver, ¿por qué hace eso? No, nosotros no vamos a andar buscando para justiciar, ni tampoco vamos a oír el mitote o la murmuración. No. Tiene que venir el que conoce y entiende la palabra de Dios, tiene que venir para oír un consejo. A menos que sea un perjuicio, un daño a la obra de Dios, al diablo hay que ponerle un alto, ¿verdad? Y hay que, como feroces, defender las ovejas. Y todo esto, mi hermano, son muchas cosas que uno tiene que considerar en su vida, pero mayormente personalmente, no estoy hablando en un grado ministerial o liderazgo que se puede hablar sobre esto, sino en la persona propia, una misma, de amar a nuestro hermano, de no juzgarlo, de entenderlo, de que esto, mi hermano, a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar. Si con un dedo apuntamos, 4 nos apuntan a nosotros. Así es que es mejor que escondamos los dedos, ¿verdad? Y nos humillemos mejor al Señor y oremos por ese hermano, por esa hermana que está pasando por un momento difícil. Pero eso sí, si usted mira a su hermano, tiene que ir a hablar con él, amarlo. Gloria al Señor. Si hace eso y salva a su hermano, imagínese, ha cubierto usted multitud de pecados. Gloria al Señor porque salvó a su hermano. Bueno, mis hermanos, igual, como les digo, todo esto es para mí también, es cosa que yo también aprendo y debo de aprender y debo de tenerlo en memoria, tenerlo en mi corazón, tenerlo sellado, incrustado, para poder tener cuidado de mi vida y mi relación con el Señor Jesucristo. No sea que yo, habiendo hablado a muchos, yo mismo salga reprobado. Así es que mi hermano amado, lo amo en el amor de Cristo y deseo en el Señor que si existe algún momento donde requiera de yo defenderlo, de amarlo, de rogar, de pedir, de ayunar, lo haga con todo mi corazón por usted. Que Dios le bendiga y cuídese mucho. Dios le bendiga. Gracias. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Para cuántos fue de bendición esta enseñanza, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que la palabra de Dios, ¿verdad? Está bien claro, hermanos, ¿verdad? Dice, el Señor nos habla en su palabra que no juzguemos para no ser juzgados. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Y pues, hermanos, gloria a Dios, yo creo que, hermanos, el Señor nos habla, ¿verdad? De diferentes maneras, gloria a Dios. Y no sé para cuántos el Señor les ha hablado en esta tarde. Amén, aleluya. Amén. Amén. Y hermanos, pues vamos a, no sé si alguno de mis hermanos tenga alguna pregunta, hermanos, gloria a Dios. Es bueno preguntar, hermanos, gloria a Dios. Si tiene alguna duda, hermanos, hágalo, hermanos, gloria a Dios. Para eso está este canal abierto en esta tarde. Amén, aleluya. Pues amén, gloria a Dios. Yo creo, hermano, que ha sido claro el estudio de esta tarde. Bendiga a nuestro hermano Eduardo, gloria a Dios, ¿verdad? Y muy interesante, va, ¿verdad? Que
cuando el Señor dice que vosotros dice juzgáis según la carne, ¿va? Y están pensando, ¿va? Como decía nuestro hermano, ¿va? De que antes de juzgar, pues necesario pues verá el ayunar, y sabe cuando alguien va a ayunar o vamos a ayunar, pues lo primero que hacemos es orar. Entonces, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros podemos ser que estemos en peligro, ¿verdad? Gloria sea al Señor, va a no hacer un juicio correcto, ¿verdad? O no hacer un juicio con justicia. Es cuando nosotros no estamos en oración, ¿verdad? Y en oración, bueno, sabemos cuando se va a hacer ¿verdad? Se va a hacer un juicio, como su hermana sea, por alguien que ha pecado, pues sobre todo, pues cuando es en el ministerio, ¿verdad? Pues sabemos que es muy necesario, pues, ¿verdad? El ayunar también, porque pues es algo muy, muy serio, ¿verdad? Ese asunto. Y pues es un tema, hermano, bastante, ¿verdad? Delicado, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y tenemos que sabería, en esto. Y me gustaría hacer una pregunta a nuestro hermano Eduardo, ¿va? ¿Qué pasa, va, por decir así, con un hermano que, peca, por decir, va, que fornica con una joven, y por decir así, era líder también, pero se le llama, ¿verdad? Pues a prueba, pues era así, no hacer un juicio por los cristianos que juzgan, pero se le trae pues, ¿verdad? O se le sienta pues en el banquillo, pues pues para ponerlo a prueba, pero resulta, ¿va? Que ese ministro, ¿verdad? O diácono o joven, ya sea joven, ¿verdad? O no sea joven, rehúsa y se va de la iglesia, hermano, ¿verdad? Me gustaría su punto de vista, hermano Eduardo. Mi amado hermano Eduardo tiene apagado su micrófono. Amén, aleluya. Ay, gracias, hermano. Yo hablando con el micrófono apagado. Pero sí me escuchó, ¿no? Sí, mi hermano, lo escuché. Claro, hay muchos casos de esta índole, hermano. Y le voy a decir una cosa, si usted trae una persona a darle su... O sea, bueno, no hice yo el pecado, pues, sino que me tocó, pues, ¿verdad? A ver, Mire, por experiencia que he tenido yo estuve en un ministerio donde había más de 1,000 congregantes, ¿no? Y había muchos problemas, pero yo lo que experimenté es que si usted va a traer al adúltero, al fornicario, no va a tomarse la disciplina, no va a obedecer su consejo, nada. Bueno, le voy a decir, en el caso de cuando hay que traer una persona para encarar el problema, tiene que ser una persona que esté ocupando un ministerio dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la iglesia, porque está representando al ministerio que le está dando esa oportunidad, esa participación de la administración de las almas. No puede estar un adúltero, ni un fornicario, ningún asesino administrando las almas dentro del altar. Así, tan rápido como sea, hay que traerlo y hay que hablar el problema y lo que se le está hablando a él, porque está bajo la cobertura de ese ministerio. Pero vemos nosotros otro grupo, el grupo que son las ovejas, ¿no? El grupo que son las ovejas. Si hay un hombre, o si hay una joven, un hombre, un caso que sea, que venga a la oficina, que venga al ministerio. Entonces ahí sí se le ayuda a la persona. Ahí sí se le ayuda a la persona porque está dispuesta a hacer lo que sea para ser restaurada. ¿Me entiende? Entonces, ahí sí uno
aconseja lo que estoy hablando, considerando y ayudando, porque la persona va a estar dispuesta a obedecer. Porque mire, hermano, hay dos cosas, hay una de las dos cosas importantes dentro del doctor, ¿no? Primero, que el enfermo esté cansado de la enfermedad, y segundo, que esté dispuesto a sanarse, a obedecer lo que el doctor le vaya a dar de medicina, que se la pueda tomar, porque si no se la toma, nunca va a sanar, ¿verdad? Entonces, yo hablé sobre una persona que sí hay que traer cuando está perjudicando la obra de Dios, cuando está dañando la obra de Dios, cuando está haciendo un estorbo para que el evangelio de Dios o en la casa de Dios haya ese orden y esa santidad, ¿verdad? Se le debe extraer en el amor de Cristo. Siempre vamos a usar el amor de Cristo y siempre vamos a usar un ministerio de vida. Por más baja que haya quedado una persona, tenemos nosotros que considerar y darle nosotros nuestro apoyo y nuestra ayuda para poderlo ayudar y orar por él para que se restaure. Pero vuelvo a reiterar una cosa, mientras esa persona no venga al ministerio sabiendo lo que hizo, por más que el ministerio le vaya a implantar una disciplina, no la va a recibir y ya se va a ir, ya no va a regresar. Se va a ir y ya no, y eso sucede cuando se usa esa imprudencia, porque lo que vino, hermano, vino por imprudencia. Yo sé que nosotros tenemos que tener cuidado del rebaño, pero hay que considerar lo que Cristo hizo. Mire, Cristo, a él le acercaron el caso, a él vinieron los casos y él obró. Mire, hay un versículo, hermano, hay un versículo de la Biblia donde un hombre llegó a Jesús y le dijo que, pues le dijera a sus hermanos que le dieran de su herencia, que le dieran su parte de la herencia que le había tocado. Y Jesús le dijo, bueno, pues ¿qué yo vine a juzgar o qué? Vine a ser un juez o algo por el estilo. No sé si se acuerdan de ese versículo, pero está está en los evangelios. Déjenme ver en qué evangelio está, Sí, creo que está en Lucas capítulo 12, del verso 13 al verso 14. Dice, y uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero el Señor le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez y árbitro entre vosotros? ¿Verdad? Jesús no vino a juzgar, pero si vienen a preguntarle, pues entonces les va a dar un consejo. Cuando Jesús buscó al pecador, él lo buscó para sanarlo y levantarlo y darle la oportunidad para que viviera. Pero el que no la quiere, pues tampoco lo va a forzar. Pero sí, mi hermano, en el ministerio eso sucede, pasan tantas cosas, pero a veces si nosotros nos metemos, como decía el pastor, ¿sabe lo que el pastor a mí me aconsejaba? Bueno, él ya partió con el Señor, ¿verdad? Pero había tantos problemas y me decía el pastor, no, dice, hermano, dice, en oración se libran muchas batallas. Usted ora, dice, y ya cuando acuerda, el problema se solucionó, ¿no? Sin que tenga que venir a darle un trago amargo y confrontar ahí, porque a veces hasta golpes se ponían en la oficina delante de uno. Pues sí, estaban estrujándose porque nosotros los traímos a la fuerza, ¿no? Entonces ya eso ya no nos causaba muchos problemas, hermano, traernos ahí, nosotros quererlos forzados como el niño que no quiere tomarse la medicina, quererle retacar la medicina a la fuerza en la boca, pues no cuando ya son adultos, no cuando ya son gente que toman sus propias decisiones, ¿no? Uno nomás le dicen el amor del Señor y pues queda más que orar por ellos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Amén, hermano. Hermano Eduardo. Sí, mi hermana. En los evangelios dijo Lucas 2:13. El último
versículo que dio fue no el último versículo, el último libro que leímos fue, el que leyó usted fue Lucas 2:13, dijo. No, Lucas 12. Está en Lucas. Otra vez apagó el micrófono. Al parecer se apagó el micrófono por ahí. Gracias, hermano Eduardo. Ay, hermano, gracias, yo hablando acá. Hermana, es el capítulo 12 y verso 13 12. y verso 14. Sí, del libro de Lucas. Muchas gracias, hermano. Amén. Adiós. Amén, hermanos. No sé si alguien tenga una otra pregunta o algo, hermanos. Gloria a Dios. Mis hermanos, mis hermanas, gloria a Dios. Amén, aleluya. Bueno, si no hubiera nadie más, hermanos, gloria a Dios, pues voy a pasar este lugar a mi hermano Sofonías, gloria a Dios. Y que Dios me los guarde, hermanos. Un grande abrazo desde aquí, desde la ciudad de Apple Valley. Adelante, mi hermano Sofonías, gloria a Dios. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo creo que es una gran bendición, hermanos amados, oír la palabra de Dios y con con sinceridad quiero decirle que aquí, hermanos, estamos bendecidos con la palabra del Señor. Amén. Y la palabra, hermano, palabra viva, palabra eficaz. Dios bendiga a mi hermano Eduardo, gloria al Señor. Sin duda alguna, el hermano sacó fuerzas de flaqueza para poder traer este mensaje. Dios me lo fortalezca, gloria al Señor. Tenía un problema de salud, me habló, pero mire, qué mensaje tan tremendo. Y pues Dios te bendiga, hermano Eduardo. Te agradecemos infinitamente, gloria al Señor, el que te esfuerces. Y nosotros no vamos a poder pagarte, pero el que te va a dar el pago, hermano, es el juez justo. Ese pago, hermano, nadie te lo va a quitar. Así que Dios le bendiga al hermano Eduardo y a nosotros, hermano amado, que no tiremos por la borda el alimento, que lo sepamos aprovechar, que lo digiramos para que sea nutrida nuestra alma, gloria al Señor. Y pues seguir adelante, hermano amado, y ahí téngalo ese mensaje y repáselo, porque como él dijo, que son pues son costumbres, hermano, que traemos de raíz de allá, de nuestro padre Adán, y tienen que ser cortadas, gloria al Señor. Y lo único que las puede cortar es la palabra de Dios. Así de que toda actitud que viole, hermano amado, la palabra de Dios es una actitud, hermano, adámica. Y de esas hay que ir cortando las ramas, hay que podar, gloria al Señor, para que salgan nuevos, ahora sí que retoños jóvenes, renovados en la palabra del Señor, y demos buen fruto, hermano amado. Así que Dios me les bendiga en esta tarde. Le damos gracias por su audiencia y y sigamos adelante, gloria al Señor, que Cristo vive, que Cristo, hermano, sigue hablando y seguirá hablando hasta el fin, hasta que lleguemos a su presencia, gloria al Señor. Así que no echemos, hermano amado, a la bolsa de la basura, gloria al Señor, el pan del cielo, que viene del cielo, que es la palabra.
Dios me les bendiga, amados hermanos, que bendiga a su familia, a sus hijos. En esta tarde, gloria al Señor, gócese y vamos a seguir adelante, hermano amado. Lo esperamos aquí el día de mañana a las 7 de la noche con la oración. Y si Dios nos concede la vida, nos veremos el día domingo en el servicio de adoración a nuestro Rey y el disfrute de la palabra del Señor con nuestro hermano Feliciano Aquino. Así que Dios me les bendiga, amados, y los amo en Cristo. Un abrazo fuerte a todos, gloria al Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermano Francisco. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios, que el Señor me los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ser despedidos de esta plataforma y no de la presencia del Señor. Y acuérdense, hermanos, que mañana, una vez más, hermanos, gloria a Dios, vamos a estar con la oración, gloria a Dios. Y mis hermanos, que el Señor me les bendiga, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, gloria a Dios, para ser despedidos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, porque una vez más, Señor, tú nos has enseñado, Señor, en tu palabra, muchas cosas, Padre de la gloria, que nosotros tenemos que aprender, Señor, amén, aleluya. En esta hora, Señor Santo, amén, te pedimos que nos guardes, que nos sigas hablando al corazón para que también nos sigas usando, Padre Celestial, amén. Nombre poderoso, Señor, te lo pedimos, te pedimos por mis hermanos que estuvieron presentes, Señor, en esta plataforma y que, Padre de la gloria, oyeron este mensaje, Señor, y los que pues no tuvieron ese placer, hermano, Señor, de estar oyendo tu palabra, Señor, también bendígalos de igualmente manera, Señor. Padre de la gloria, le pedimos solamente que los ayude y que los guarde, Señor, para que puedan entrar en la próxima, Señor, para su oración, de ser la oración o estas enseñanzas, su palabra, Señor. Se lo pedimos en nombre poderoso que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Así que mis amados hermanos, un grande abrazo para todos y nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. Amén. Amén. Que lo bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén. De ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Solo estaba lejos de ti. Cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Y gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Y gracias, Señor Jesús, por el amor que me das. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Que el Señor me los bendiga, hermanos, gloria a Dios, y un grande abrazo desde aquí, de la ciudad de Apple Valley. Hasta mañana, hermanos, a las 7, amén, aleluya. Que Dios me les bendiga. Amén, que el Señor les bendiga. Amén, aleluya.